Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 3 del curso de derivadas. Vamos a seguir hablando sobre propiedades de las derivadas, es decir, más fórmulas de derivadas. Bien, presentamos el primero, teorema. CH de x es una función igual a este cociente. F de x, la función f de x dividida entre la función g de x, donde las dos funciones f y g son diferenciables. Recuerde, diferenciable significa que su derivada existe. Tienen derivada. Bien, y claro, el denominador es diferente de 0, donde la función g de x toma valores diferentes de 0. Entonces, bajo estas condiciones, la derivada de la función h, o sea, la derivada de este cociente de funciones, es igual a esta fórmula, que se puede leer de la siguiente manera. La función de abajo, el denominador al cuadrado, y en el numerador colocamos esto, que se puede leer así. La función de abajo, la función del denominador, la función de abajo, por la derivada de la función de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Para abreviar, llamándole al numerador función de arriba y al denominador función de abajo, para abreviar la fórmula la podemos mencionar así. La de abajo al cuadrado, y en el numerador tenemos la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Al menos yo, con esta cancioncita, entre comillas, memoricé esta fórmula. Que también es importante memorizarla porque es una fórmula básica para las derivadas. Bien, vamos a demostrar esta fórmula. Por definición, ya sabemos que h' de x, la derivada de la función h es igual a este límite cuando delta x tiende a 0. Aquí tenemos la fórmula de la función h evaluada en x más delta x. Entonces, la fórmula de la función h es esto. Entonces, x se sustituye por x más delta x, menos la fórmula de h evaluada en x, que haría igual, todo sobre delta x. Entonces, el límite de esta expresión, de este cociente, cuando delta x tiende a 0, es la derivada de la función h. Bien, vamos ahora a manipular algebraicamente este cociente. Por lo pronto, en el numerador tenemos una diferencia de cocientes. Entonces, calculamos la diferencia de cocientes. El denominador va a ser el producto de denominadores. Y en el numerador vamos a tener esta diferencia, ¿sí? Esta expresión multiplicada por g de x, lo que está aquí, menos esta expresión multiplicada por g evaluado en x más delta x, que es lo que tenemos acá. Y este cociente a su vez se divide entre delta x. Bien, ahora, a esto lo simplificamos aún más. De este denominador lo podemos ver como delta x sobre 1. Entonces, haciendo álgebra, 1 por el numerador, que era esto, sobre delta x que multiplica por este producto, y me queda un cociente nada más de esta manera. Entonces tenemos que la derivada de la función h es igual a este límite, ya simplificado a un solo cociente, cuando delta x tiende a 0. Muy bien. Ahora, para llegar a esta fórmula, vamos a aplicar este truco algebraico. En el numerador, entre estos dos términos, es esto menos esto otro. Entre estos dos términos, vamos a sumar y a restar este producto. Sumamos y restamos f de x por g de x. Esto lo vamos a colocar entre estos dos términos en el numerador. Es lo que viene en el siguiente apoyo. Entonces toma en cuenta, fíjese usted lo que tenemos aquí en este numerador, esta diferencia. En medio de esta diferencia, insisto, vamos a sumar y a restar este producto. Aquí lo tenemos. Decíamos que en medio de la diferencia es este término menos este otro. Vamos a colocar aquí la suma y la resta. Vamos a sumar y a restar esta expresión. Entonces, la derivada de la función h es igual a este límite. Vea usted que este cociente es totalmente equivalente, es lo mismo que el cociente anterior. Porque en el numerador le estamos sumando 0. Sumamos y restamos la misma expresión, entonces le estamos sumando 0, entonces no cambia. El resultado es totalmente equivalente. Muy bien. Ahora, de aquí para acá, vamos a manipular algebraicamente todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a considerar este término que estoy indicando aquí, ¿sí? Y este otro que estoy indicando acá. Entonces, de aquí sacamos de factor común g de x, observe, me queda g de x que multiplica a f evaluado en x más delta x menos f de x. Me queda esta parte. Ahora, de los otros dos términos, que sería este, que estoy indicando aquí, este, ¿sí? Y este otro que estoy indicando acá, vamos a asociarlos. Sacamos de factor común f de x negativo, menos f de x, lo sacamos de factor común. Que haya menos f de x que multiplica por g, evaluada en x más delta x. Y aquí tiene que ser una resta, menos g de x, para que el producto menos f por menos g quede positivo, más f por g. Entonces, me quedaría que h' es igual al límite de este cociente. Por supuesto, este cociente es lo mismo que el anterior. Muy bien. Ahora, aquí vamos a expresar todo este cociente como la suma de dos expresiones. Perdón, la resta de dos expresiones. El primer término de la resta sería todo esto que estoy indicando aquí, todo esto, que multiplica sobre todo esto, sobre el denominador. Ahora, debo explicar otro detalle. En el denominador tenemos g de x que aparece como factor, el cual no es afectado por delta x. Delta x aquí no aparece, no influye en el valor g de x. Entonces, con respecto a delta x, g de x es una constante que está en el denominador general. Entonces, ese término puede salir de factor común. Es una constante. Y es lo que aparece aquí. 1 sale como 1 sobre g de x. Por eso aquí nada más aparecen dos términos, porque g de x, el término g de x en el denominador, sale como factor común y lo tenemos acá. Por lo tanto, en el denominador únicamente me queda delta x multiplicado por g evaluado en x más delta x. Muy bien. Entonces, esta primera parte que estoy indicando aquí de nuevo, esto, se va a dividir sobre delta x por g evaluado en x más delta x. El cual, a su vez, lo expresamos así. Este g de x se va a dividir entre esta otra g, queda g de x sobre g evaluado en x más delta x, que multiplica por esta diferencia, f en x más delta x menos f de x, esta diferencia se va a dividir sobre el delta x. Y entonces esta primera parte queda de esta manera. Menos. Acá hacemos algo similar. F de x se va a dividir entre g, f de x entre g, evaluado en x más delta x, que multiplica por esta diferencia sobre delta x. Entonces, la derivada h' es igual a esta expresión, a 1 sobre g de x que multiplica por el límite de todo esto cuando delta x tiende a 0. Bien, por propiedad de límites sería el límite de la primera expresión de todo esto que estoy indicando aquí, menos el límite de la segunda expresión, menos el límite de todo esto que estoy indicando acá. Bien, la primera parte, el límite de toda esta primera expresión. Vamos a analizar la primera parte. Como es un producto de límites. Por propiedad de límites es el límite de del primer cociente multiplicado por el límite del segundo cociente, cuando delta x tiende a 0. Pero creo que es claro darse cuenta que el límite del segundo cociente de esta parte, cuando delta x tiende a 0, pues es la derivada de f, la cual existe. El teorema supone que f es diferenciable. Entonces, este límite existe, es la derivada de f, es f' de x. Es esto, f' de x. Aquí aparece como f' de x. Ahora, el límite de este cociente. Bien, el límite únicamente afecta al denominador. En el numerador no aparece delta x, entonces únicamente afecta en el denominador. Pero como ya hemos dicho, según el teorema, la función g es diferenciable. Entonces, es continua. La función g, por ser diferenciable, entonces es una función continua. Entonces, como es una función continua, la operación de límite la podemos aplicar dentro del paréntesis. Aplicando la operación de límite dentro del paréntesis, cuando delta x tiende a 0, pues esto es 0, nada más dentro del paréntesis me queda x. Entonces quedaría, en este límite quedaría g de x sobre g de x, es lo que aparece aquí. Entonces el límite de esta primera parte quedaría igual a este cociente. G de x por f' de x, todo sobre g de x. Menos. Ahora aplicamos el límite
en esta expresión, que de nuevo va a ser el producto de límites. El límite de este primer cociente multiplicado por el límite de este segundo cociente. De nuevo, creo yo que es obvio que el límite del segundo cociente pues no es más que la derivada de g. Es el límite cuando delta x tiende a 0. Esta es la derivada de g, en la cual existe porque el teorema supone que g de x es diferenciable. Entonces, el límite de este segundo cociente es la derivada de g' de x, que es la que aparece aquí, g' de x, que multiplica por el límite de este cociente. De nuevo, el límite únicamente va a afectar al denominador, porque en el numerador no aparece delta x. Entonces, ya por la misma razón anterior, como la función g es diferenciable, entonces es continua. Por ser continua, la operación de límite la podemos colocar dentro del paréntesis. Y el límite cuando el de x tiende a 0, pues esto tiende a 0, nada más queda x sola. Y queda entonces f de x sobre g de x. F de x sobre g de x. Entonces, el límite de esta segundo término me queda igual a este cociente. Vea, usted tiene el mismo denominador, g de x. Entonces, aquí se puede hacer un solo cociente con el denominador g de x, que multiplicando por el g de x que teníamos acá afuera, ya quedaría g de x por g de x, es g de x al cuadrado, y en el numerador ya me queda el correspondiente a la fórmula que mencionamos al principio. La función de abajo por la derivada de la función de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Con esto ya queda demostrada la fórmula de la derivada del cociente de dos funciones. Bien, vamos a presentar un ejemplo donde se aplica la fórmula anterior. Vamos a obtener la derivada de esta función, que es igual a este cociente. 2x cúbica más 5x, todo sobre 3x más 8. Bueno, aplicando la fórmula de aquí, aplicaremos la fórmula anterior de la derivada de un cociente. Entonces, la derivada es, dijimos, la de abajo, la función de abajo del denominador al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. El denominador al cuadrado. Ahora, arriba, quedaría la función de abajo, que es esto, por la derivada de la de arriba, por la derivada de todo esto. Y su derivada sería la derivada de 2x cúbica, es 3 por 2, 6, 6x cuadrada. La derivada de 5x pues es 5. Entonces, queda la de abajo, función de abajo, y esto por la derivada de la función de arriba. 6x cuadrada más 5 es la derivada del numerador. Menos la función de arriba, 2x cúbica más 5x, que multiplica por la derivada de la de abajo. Pero la derivada de la de abajo pues es 3. Y entonces, aquí así quedaría entonces el numerador para la derivada de esta función sobre el denominador al cuadrado. Ya se deja como ejercicio simplificar esto. Si usted desea, multiplique estos dos binomios primeramente. Es un polinomio de tercer grado. Multiplique estos dos factores. También va a ser otro polinomio de tercer grado. Simplifíquelo, etc. Entonces arriba quedaría un polinomio de tercer grado. Esto, si usted lo desea, esto lo eleva al cuadrado, va a ser otro polinomio que haría la derivada a un cociente de dos polinomios. Eso ya queda como ejercicio si usted desea desarrollar toda esta expresión. Por supuesto, como lo dice el teorema, esta fórmula es válida siempre y cuando la función del denominador no sea igual a 0. Observe que en este caso el denominador es igual a 0. Igualando el denominador a 0, x es menos 8 tercios. Por supuesto, entonces, aclarando que esta fórmula de la derivada es válida para valores de x diferentes de menos 8 tercios, ya que cuando x es igual a menos 8 tercios, el denominador es 0 y ya queda indeterminado la expresión. Entonces, esta fórmula, reitero, como lo dice el teorema, es válida siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. En este caso, es válida siempre y cuando el valor de x sea diferente de menos 8 tercios. Bien, siguiente fórmula, siguiente teorema. Ya vimos la fórmula para la derivada de una potencia de x, pero con exponente entero positivo. Ahora vamos a demostrar la fórmula correspondiente a una potencia que tenga un entero negativo, con exponente, más bien dicho, con exponente entero negativo. Bien, sea la función f de x igual a x a la potencia menos n, donde menos n es un entero negativo. Por lo tanto, n es un entero positivo.
menos n, todo menos n, es un entero negativo. Bien, obviamente ya sabemos por álgebra, pues esto es un cociente. Entonces, esta fórmula es válida siempre y cuando x sea diferente de 0, para no tener una división entre 0. Bien, entonces el teorema afirma que la derivada de esta función es igual a menos n multiplicado por x a la potencia menos n menos 1. Vamos a demostrar esta fórmula. Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho, el exponente menos n es un entero negativo. Entonces, por álgebra sabemos cuando el exponente es entero negativo, esto es equivalente a 1 sobre x a la potencia n, donde n, ya sin el signo negativo, por supuesto, ya es un entero positivo. N es positivo, entero. Entonces, x a la potencia menos n es equivalente a 1 sobre x a la potencia n, donde este n es un entero positivo. Entonces, aquí aplicamos la fórmula de la derivada del cociente. Este es un cociente. Entonces, la función de abajo al cuadrado, y en el numerador queda la función de abajo, x a la n, por la derivada de la de arriba, pero la de arriba es una constante, entonces su derivada es 0, por 0, menos la función de arriba, que es la constante 1, multiplicada por la derivada de la función de abajo. Ya demostramos que si el exponente es un entero positivo, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Este término se cancela, 0 por todo lo que está aquí es 0. Nada más queda menos esta expresión sobre esta otra. Entonces quedaría 1 por n, pues es n, menos n por x a la potencia n menos 1 sobre, aquí por álgebra multiplicamos exponentes, x a la 2n. Al dividir estos dos términos, se restan los exponentes. N menos 2n sería menos n. Entonces quedaría x a la potencia menos n menos 1. Y ya con esto queda demostrada la fórmula. Entonces efectivamente la derivada de x a la potencia menos n, donde menos n es entero negativo, es igual a menos n por x a la potencia menos n menos 1. Claro, esto es válido siempre y cuando x sea diferente de 0. Con este resultado, entonces ya podemos generalizar la fórmula para un exponente entero en general. Si p es un número entero, puede ser positivo o puede ser negativo. Si p es un número entero, ¿sí? Entonces, la función f de x igual a x a la potencia p, claro, aquí debo aclarar un número entero pues, diferente de 0. P es un número entero positivo. Digo, no positivo, positivo o negativo. Es decir, p es un número entero distinto de 0. ¿Sí? Positivo o negativo. Entonces, la función f de x igual a x a la potencia p. Entonces, su derivada va a ser igual a p, que multiplica por x a la potencia p menos 1. Aclarando que esta fórmula es válida para valores de x diferente de 0 en caso de que p sea un entero negativo. Si p es un entero negativo, entonces esto es válido para valores de x diferente de 0. Entonces, ya esta fórmula la podemos generalizar, que es válida la derivada de la potencia, x a la potencia p, donde p, el exponente, ya puede ser un entero distinto de 0, o entero positivo o entero negativo. Ya con esto generalizamos la fórmula. Bien, ahora vamos a obtener las derivadas de las funciones trigonométricas. Se supone que usted ya conoce las funciones trigonométricas. Vamos a obtener las derivadas de las funciones trigonométricas. Bien, en este teorema vamos a demostrar que la derivada, este símbolo de subíndice x, se lee igual. Es la derivada de lo que esté encerrado aquí con respecto a x. Entonces, esta simbología se lee de esta manera. Derivada de seno de x con respecto a x. Así se lee. Derivada de seno de x con respecto a x. Es igual a la función coseno de x. Entonces, abreviando, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Vamos a demostrar esta fórmula. Bien, por definición, la derivada de esta función seno de x es igual a este límite cuando delta x tiende a 0. Aquí la función se evalúa en x más delta x, menos la función evaluada en x, todo sobre delta x. Entonces me quedaría este límite cuando delta x tiende a 0. Muy bien, pero aquí la función seno se está aplicando a una suma de números reales. Entonces, aplicando la identidad trigonométrica, el seno de una suma es igual a esta expresión.
seno del primer valor por el coseno del segundo valor es delta x, más el coseno del primer valor multiplicado por el seno del segundo valor. Todo eso menos seno de x y todo sobre delta x. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte, vamos a dividir esto en una suma. Vamos a expresar todo esto como una suma de cocientes. Esta parte primeramente se divide entre delta x, es lo que tenemos aquí. Luego, esta parte que estoy indicando, ¿sí?, lo asociamos con esta otra, menos seno de x. Sacamos seno de x de factor común y me queda esta expresión. Seno de x que multiplica por la diferencia coseno de delta x menos 1. Y todo esto sobre delta x. Entonces, es igual a este límite, la suma de estos dos términos, cuando delta x tiende a 0. Bien, aplicando propiedad de límites, es el límite de la primera expresión más el límite de la segunda expresión. Vamos a resolver el límite de la primera expresión de esto. Bien, vea usted que aquí esta parte coseno de x no se ve afectado por el delta x. Con respecto a delta x, esto es una constante que puede quedar fuera de la operación de límite. Quedaría entonces coseno de x por el límite de este cociente. Seno de delta x sobre delta x. Quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente. Seno de delta x sobre delta x. Pero ese límite es igual a 1. La demostración de ese resultado, usted lo puede ver en mi video titulado El teorema del sándwich. Teorema del sándwich. Es un video que aparece en mi curso de límites. Por favor, busque ese video si le interesa ver la demostración de este límite. Busque mi video El teorema del sándwich, que está ubicado en el curso de límites, y ahí se demuestra que el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0 es igual a 1. Entonces, esta primera parte quedaría coseno de x multiplicado por 1. Más, ahora aplicamos el límite a toda esta expresión. Bien, de nuevo aquí la función seno de x no se ve afectada por delta x. Entonces, con respecto a delta x, esta es una constante que sale de la operación de límite. Quedaría entonces seno de x que multiplica por el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0. Coseno de delta x menos 1, todo sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Pero ese límite es igual a 0. El límite de este cociente, que estoy indicando aquí, cuando delta x tiende a 0, es igual a 0. La demostración también aparece en el mismo video que ya mencioné, en mi video, el teorema del sándwich. Ahí también se demuestra este resultado. Si le interesa ver la demostración de esto, pues por favor vea mi video, el teorema del sándwich. Bien, entonces resulta que el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0 pues es igual a 0. Entonces quedaría seno de x multiplicado por 0, el límite de esta parte. Simplificando, 0 por seno de x es 0, se cancela este término. 1 por coseno de x es coseno de x y llegamos al resultado del teorema. La derivada de la función seno de x es igual al coseno de x. Bien, como la función coseno de x existe para todos los números reales x, para todos los números reales existe su coseno, entonces de aquí se concluye que la función seno de x es diferenciable en todos los reales. Su derivada existe, es diferenciable en todos los reales. Y por lo tanto, por ser diferenciable en todos los reales, por lo tanto, la función seno de x es continua. De aquí que inmediatamente de este teorema se obtiene este resultado como un corolario. La función seno de x es continua en todos los reales. ¿Por qué razón? Pues porque es diferenciable en todos los reales. Siguiente teorema. Ahora vamos a demostrar este resultado. La derivada de la función coseno de x, esta simbología, como en el caso anterior, se lee así. Derivada de coseno de x con respecto a x, así se lee, es igual a menos función seno de x, menos seno de x. O para abreviar, la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Bien, vamos a demostrar esta fórmula. Bueno, por definición, la derivada de coseno de x es este límite. El límite de la función coseno evaluado en x más delta x menos coseno de x todo sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Muy bien. Pero de nuevo aquí tenemos el coseno de una suma de números. Aplicamos la identidad coseno de la suma. Es coseno del primer término de x por el coseno del segundo término menos seno del primer término por el seno del segundo término. Y todo después menos coseno y todo sobre delta x. Muy bien. Ahora, vamos a hacer
vamos a manipular esto algebraicamente y vamos a considerar esta diferencia. Lo vamos a representar como esta diferencia de cocientes. Bien, este término, menos seno de x por seno de delta x, esto, aquí lo separamos sobre delta x y el signo negativo es el que aparece aquí. Menos seno de x por seno de delta x, todo sobre delta x. Luego, el primer término lo juntamos con el último. Este primer término lo juntamos con el último. Sacamos de factor común coseno de x y nos queda coseno de x que multiplica esta diferencia, coseno de delta x menos 1, todo sobre delta x. Muy bien. Ahora debemos evaluar el límite de toda esta expresión, de esta diferencia. Por propiedad de límites, es el límite del primer término de la primera expresión menos el límite de la segunda expresión. Muy bien. Ahora, resolviendo el límite de la primera expresión, coseno de x con respecto a delta x, coseno de x constante, sale de la operación de límite, que haría coseno de x que multiplica por el límite de este cociente, coseno de delta x menos 1 sobre delta x. Pero como ya se mencionó en el apoyo anterior, este límite es igual a 0. Me quedaría coseno de x por 0. Menos, menos. Ahora aplicamos el límite a este otro cociente. Aquí el término seno de x es constante con respecto a delta x. Entonces, el seno de x sale de la operación de límite, que haría seno de x que multiplica por el límite de seno de delta x sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Pero como ya se dijo en el teorema anterior, ese límite es igual a 1. Entonces, aplicando el límite me queda esta expresión. 0 por coseno de x es 0, y 1 por seno de x es 1. Es seno de x, perdón. 1 por seno de x es seno de x. Con el signo negativo, ya tenemos el resultado del teorema. Esto es igual a menos seno de x. Entonces ya hemos demostrado esta fórmula. La derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Como el seno de x existe para todo número real, entonces la función coseno de x es diferenciable en todos los reales. En consecuencia, la función coseno de x es continua en todos los reales. De aquí sale inmediatamente este corolario, este resultado. Por lo tanto, la función coseno de x es una función continua en todos los números reales. Ya tenemos la fórmula para la derivada de seno de x y para la derivada del coseno de x. Bien, vamos a obtener otras fórmulas para otras funciones trigonométricas apoyándonos en todo lo anterior. Vamos a demostrar esta fórmula. La derivada de la tangente de x es igual a secante cuadrada de x. Secante cuadrada de x. Bien. Bueno, por definición, la tangente es seno de x entre coseno de x. Tangente de x es seno de x entre coseno de x. Entonces, tenemos que derivar este cociente. Aplicando la fórmula de la derivada del cociente, sería denominador al cuadrado, aquí está. Luego, la función de abajo, coseno, por la derivada de arriba, pero ya hemos probado que la derivada del seno de x es coseno de x, menos la función de arriba, seno de x, por la derivada de la de abajo, pero ya hemos demostrado que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces, simplificando el numerador, vea usted, coseno por coseno es coseno cuadrado, menos por menos es más, seno por seno más seno cuadrado. Pero ya, como ya sabemos, esta identidad fundamental de trigonometría, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, entonces nos queda 1 sobre coseno cuadrado. Pero 1 sobre coseno es la secante, entonces esto es igual a la secante al cuadrado, secante al cuadrado de x. Claro, esto es válido siempre y cuando el denominador de la función sea distinto de 0. Siempre y cuando esto es válido para valores de x donde tal que el coseno es diferente de 0. Siempre y cuando el coseno de x sea diferente de 0. Bien. De manera similar se demuestra esta otra fórmula que lo dejamos como ejercicio. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. ¿Sí? Claro, siempre y cuando el denominador, seno de x, sea diferente de 0. Entonces, la demostración de esta fórmula es similar, la dejamos de ejercicio. Bien, derivada de la función secante. Entonces, derivada de la secante de x es igual a esto, secante de x por tangente de x. ¿Sí? Siempre y cuando el denominador, pues recuerde que secante es 1 sobre coseno, siempre y cuando el coseno de x sea distinto de 0. Bien, entonces vamos a derivar secante de x. Secante es 1 sobre coseno, entonces vamos a derivar 1 sobre coseno, es un cociente, aplicamos la derivada del cociente, denominador al cuadrado, luego la función de abajo, coseno de x, por la derivada de arriba. La de arriba es una constante, la derivada de una constante 0,
por 0, menos la función de arriba, que es la constante 1, por la derivada de la de abajo. La derivada de coseno es menos seno por menos seno de x. Este término se cancela, 0 por coseno es 0. Nada más me queda menos por menos es más. Seno de x por 1 queda seno de x sobre coseno cuadrado de x. Pero coseno cuadrado pues, es el producto, coseno de x por coseno de x. Bien, pero esta parte, seno de x entre coseno de x, ya sabemos que seno de x entre coseno de x es tangente. De aquí sale tangente de x, que multiplica por 1 sobre coseno. Pero 1 sobre coseno es la función secante. Por eso esto lo podemos manejar finalmente como este producto, secante de x por la tangente de x. Claro, esto es válido siempre y cuando el denominador, coseno de x, sea diferente de 0. Coseno de x sea diferente de 0. De manera similar se demuestra esta fórmula. La derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. La demostración la dejamos de ejercicio, pero se demuestra de manera similar. Bien, ahora vamos a demostrar la derivada, la fórmula para la derivada de la función exponencial. Pero para demostrar la fórmula de la derivada exponencial, necesitamos primeramente este resultado. Y aquí lo presentamos como lema. En matemáticas se le llama lema a un resultado que es indispensable para posteriormente demostrar un teorema. Entonces, por eso, de ahí viene el término lema. Es un resultado previo indispensable para después demostrar un teorema. Bien, vamos a demostrar que este límite, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Y a la potencia x, la función exponencial, es a la x menos 1, todo sobre x. Vea usted que si este cociente lo evaluamos en 0, tenemos una indeterminación. Me quedaría 0 sobre 0. Es una indeterminación. Sin embargo, el límite existe cuando x tiende a 0. Y es igual a 1. Vamos a demostrarlo. Este límite cuando x tiende a 0 es igual a 1. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La función exponencial vamos a representarla mediante esta suma infinita. E a la potencia x es igual a esta suma infinita, desde n igual 0 a infinito, de x a la potencia n sobre el factorial de n. Este resultado, demostrar que esta suma infinita es igual a e a la x, la demostración de este resultado usted lo puede ver en mi video, el número e, así se llama el video, el número e. Ese video está ubicado en mi curso de álgebra. En mi curso de álgebra busque el video, el número e, y ahí se demuestra este resultado, que e a la potencia x es igual a esta suma infinita. Bien, entonces e a la potencia x se sustituye por esta suma infinita. Menos 1 y todo sobre x. Muy bien. Evaluamos esto en n igual a 0. Si n es igual a 0, queda n a la potencia, x queda x a la potencia 0, que es 1, sobre el factorial de 0, que es 1, entonces es ese 1 que está aquí, y dejamos que ahora que la suma inicie en n igual a 1, porque este es el resultado cuando n es igual a 0. Entonces la suma infinita ahora inicia en n igual a 1, desde 1 a infinito. Menos 1, todo sobre x. Aquí obviamente el 1 se cancela, 1 menos 1 se cancela, nada más queda la sumatoria sobre x, ¿sí? Entonces, ahora, queda la sumatoria sobre x. Ahora, en esta sumatoria vamos a evaluarla en n igual a 1. Observe que si n es igual a 1, queda x a la potencia 1, que es x, sobre el factorial de 1, que es 1, sería x sobre 1, que es x, es lo que tenemos aquí, x. Más la sumatoria, el resto que ahora inicia en n igual a 2. Porque cuando n es igual a 1, el resultado de n igual a 1 lo tenemos acá, es esto. Entonces el límite de este cociente cuando x tiende a 0. Muy bien. Ahora, ya sabemos que en el proceso de límite, el valor de x está cerca de 0, pero nunca vale 0. Entonces podemos hacer la simplificación. Entonces x sobre x es el 1 que aparece aquí, más. Al dividir esta suma entre x, entonces aplicamos ley de exponentes, x a la potencia n sobre x, entonces x a la n menos 1. Y esta suma inicia en 2, desde 2 a infinito. Entonces, todos los términos de esta suma infinita contienen a una potencia de x. Y esto queda como constante, x sobre x es 1. Entonces, este límite es equivalente a este otro límite de 1 más esta suma infinita. Bien,
El límite de una constante es la constante, más el límite de esta suma. Aplicando el límite a cada uno de los términos, pues cuando x tiende a 0, todos los términos se hacen 0, porque todos tienen, x elevado a cierta potencia positiva. Entonces, cuando x en el límite tiende a 0, pues todos los términos se hacen 0. Entonces, toda esta suma infinita, pues quedaría 0, porque todos los términos serían ceros. Y 1 más 0, pues es 1. Y ya queda demostrado el resultado. Efectivamente, el límite de este cociente es a la x menos 1 todo sobre x. Cuando x tiende a 0, este límite existe y es igual a 1. Este resultado previo es indispensable para el siguiente teorema. Y con este resultado vamos a terminar este video. La derivada de la función exponencial, la derivada de a a la x, es igual a la misma función, e a la x. La derivada de a a la x es igual a e a la x. Este resultado es muy curioso. Se ve raro que la derivada de una función sea la misma función, pero así ocurre para este caso. De hecho, es la única función que tiene esta propiedad. La función exponencial es la única que tiene esta propiedad. Su derivada es ella misma. Entonces, vamos a demostrar este resultado. Bueno, por definición, la derivada de a a la x es igual a este límite. La función se evalúa en x más delta x, menos la función evaluada en x, todo sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Muy bien. Luego en el numerador sacamos e a la x de factor común, porque este término, vea usted este término, aplicando leyes de exponentes, esto es lo mismo que e a la x multiplicado por e a la potencia delta x. Esto es lo mismo que a la x por e a la delta x. Y entonces aquí ya podemos sacar e a la x de factor común. Sacando e a la x de factor común, el numerador nos queda así. E a la x que multiplica por e a la delta x menos 1, todo sobre delta x. Bien. En este término, vea usted, esto no está afectado por delta x. Entonces, con respecto a delta x, esto es una constante. Puede salir de la operación de límite y queda que esto es igual a e a la x que multiplicando por el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0. Pero este límite, vea usted, es exactamente lo mismo que acabamos de demostrar en el lema anterior. Es lo mismo. Entonces, este límite ya demostramos, cuando delta x tiende a 0, este límite es igual a 1. Entonces queda e a la x por 1. E a la x por 1 pues es e a la x. Y finalmente damos con el resultado. Efectivamente, la derivada de la función exponencial, la derivada de e a la x, es igual a la misma función, e a la x. Entonces, la derivada de esta función existe en todos los reales, porque la función exponencial e a la x existe para todos los números reales. Entonces, la función e a la x es diferenciable en todos los reales. Y como es diferenciable en todos los reales, por lo tanto es continua. Y de ahí se deduce inmediatamente, de este teorema se deduce inmediatamente este corolario. Se concluye entonces que la función exponencial e a la x es una función continua en todos los números reales. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.